En estos momentos se llevará a cabo la mesa intitulada Inteligencia Artificial, Desafíos para la Teoría y la Práctica Jurídica, en la que participarán la profesora María del Carmen Arteaga Alvarado, doctor Haider Miranda Bonilla y doctor Mario Anselmo Gómez Sánchez. Modera esta actividad la subdirectora del programa editorial de la Escuela Judicial del Estado de México, licenciada María Fernanda Chávez Vilchis, a quienes recibimos con un fuerte aplauso. En este momento, cedemos el uso de la palabra a la licenciada María Fernanda Chávez Vilchis. Bueno, muchas gracias a todos por seguir aquí. Vamos a continuar con esta última mesa de este primer día de actividades del Congreso. Es una mesa con un tema súper completo. Vamos a hablar justamente de los desafíos de la inteligencia artificial, que de por sí la inteligencia artificial ya implica un desafío, pero lo vamos a abordar en 3 temáticas. Una, que es la propiedad intelectual; la segunda, que es el tema de la justicia; y, en tercer lugar, el tema de la privacidad. Entonces, vamos a dar inicio con la profesora María del Carmen Arteaga Alvarado. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es candidata a doctora en Derecho por investigación en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente está cursando la maestría en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías, y justamente ella nos va a hablar de la situación de los derechos de propiedad intelectual en los productos generados por las inteligencias artificiales, que es un tema pues de suma relevancia, la manera en la que se comprometen los derechos de propiedad intelectual con el uso de las inteligencias artificiales. Si se respetan, si no se respetan, cuáles son las implicaciones legales y éticas en este tema. Entonces, doctora, le cedemos el uso de la palabra. Bienvenida. Gracias, ella, por permiso. Muchas gracias. Muy buena tarde tengan todos ustedes. Agradezco en primer lugar esta amable invitación a participar en este importante Congreso Internacional para que discutamos, reflexionemos sobre la inteligencia artificial. Por supuesto, al presidente del Poder Judicial del Estado de México, al doctor Ricardo Sodi Cuéllar, y en particular al doctor Juan Carlos Abreu y Abreu, director del Centro de Investigaciones Judiciales, así como a la incansable doctora Claudia González Jiménez, que nos ha estado coordinando todo este tiempo. En verdad ha sido un gusto todo el proceso para llegar hasta hoy en la exposición de este día. Y pues bueno, como ya lo mencionaban, mi presentación va a girar en torno a los temas relacionados con propiedad intelectual. Quise hacer, es un esquema, si me hacen favor, creo que tengo el apuntador, me decían que está por aquí. Está acá, gracias. Listo. Estos son los temas, tenemos 20 minutos, trataré de no excederme del tiempo. Son varios aspectos que quisiera comentarles sobre la inteligencia artificial y los aspectos en los que con la función jurisdiccional tendrá alguna concurrencia y por supuesto la problemática que prevemos se va a estar presentando, puesto que en algunos casos, como ha sucedido seguramente en las otras ponencias, apenas estamos en el proceso de conocimiento sobre los efectos que está teniendo la inteligencia artificial en diferentes aspectos de la vida del ser humano. En primer lugar, y para dar el contexto, quisiera hacer una breve referencia de lo que significa la propiedad intelectual, cuáles son las leyes aplicables, cuáles son las autoridades competentes. Y listo. En primer lugar, bueno, la propiedad intelectual, si nos atenemos a la regulación que tenemos en nuestro país en la actualidad, creo que no quiere. Bueno, se compone principalmente de 3 áreas. Hacia allá, listo. Ahí está. Bueno, se compone principalmente de 3 áreas, es decir, hablar de propiedad intelectual hablamos de una materia a nivel federal con leyes federales y tenemos autoridades administrativas que aplican estos ordenamientos.
En primer lugar, ubicamos perfectamente al derecho de autor, a la propiedad industrial. Variedades vegetales no es una materia que comúnmente conozcamos como parte de la propiedad intelectual, sin embargo, en nuestro país tenemos una ley, un reglamento, una autoridad administrativa que se encarga de proteger y defender los derechos relacionados con nuevas obtenciones de variedades vegetales. Pero esa materia la dejaré aparte porque apenas si nos va a dar tiempo de resaltar los aspectos más importantes en materia de derecho de autor y de propiedad industrial. En primer lugar, bueno, el derecho de autor es una materia que está regulada por la Ley Federal del Derecho de Autor y más adelante vamos a ver un esquema cuáles otras materias protege. La autoridad administrativa es el Instituto Nacional del Derecho de Autor. En materia de propiedad industrial es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el ordenamiento aplicable es la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. En el caso de variedades vegetales es el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, que es un órgano desconcentrado de Zagarpa. A continuación vamos a ver cuáles son las materias protegidas. Aquí este es un esquema, en primer lugar de la Ley Federal del Derecho de Autor y de la protección a la propiedad industrial y los dos grandes rubros en los que podemos agrupar las instituciones o figuras jurídicas que protege esta ley. En primer lugar tenemos las creaciones industriales y los signos distintivos, serían los dos grandes rubros de los derechos protegidos por este ordenamiento. Ahí subrayé las invenciones patentes porque en especial vamos a hacer una referencia justo a los productos que se están obteniendo a partir de inteligencias artificiales y que en apariencia hasta ahorita se quieren proteger a través de patentes como comúnmente se hace en un invento producido, inventado, valga la redundancia, por un ser humano. Después, bueno, ya saben ustedes, en las marcas yo creo que, bueno, en creaciones industriales tenemos a las invenciones, a los modelos de utilidad, a los diseños industriales, a los esquemas de trazado de circuitos integrados, secretos industriales. Hago la precisión que solamente destaco esa parte, insisto, por las razones que ya comentaremos, donde es el elemento, el ser humano, el elemento más importante en la creación de un invento. En marcas que son signos distintivos, que son elementos con los que estamos más familiarizados, de hecho son muy cotidianos, muy cercanos en nuestro día a día. Las marcas, los avisos comerciales, que son los eslóganes publicitarios, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen, indicaciones geográficas como tenemos 18 denominaciones de origen, no solamente es tequila y mezcal, tenemos muchas otras más, Olinalá, Sotol, Charanda, algunas bebidas, algunos destilados, pero también tenemos, por ejemplo, ámbar de Chiapas, café de Chiapas, café de Veracruz, arroz Morelos, vainilla de Papantla, etc. Y como indicaciones geográficas, que es una figura que también se incorpora recientemente, también ya tenemos algunas protecciones. En esencia, también estos signos distintivos protegen parte de nuestras expresiones culturales tradicionales, que ese es el gran aporte que hacen a nuestro sistema de propiedad intelectual. Y pues bueno, en la siguiente tenemos las materias protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor. Esta ley, aunque se llama Ley Federal del Derecho de Autor y lo más lógico es concluir que se protege el derecho de autor, en realidad, vean ustedes, en este esquema tenemos tres grandes grupos de derechos protegidos por esta ley. En primer lugar, obviamente, el derecho de autor, por supuesto, que protege autores y obras, el objeto de protección es la obra, y el contenido, que es el derecho moral y los derechos morales y patrimoniales, pero también tenemos otros derechos que se protegen por esta ley que se llaman conexos y que son conexos al derecho de autor. En otros sistemas legales se llaman derechos vecinos, nosotros los llamamos derechos conexos, y protegen a los artistas, intérpretes ejecutantes, editores, productores de fonogramas, de videogramas y organismos de radiodifusión. Todas estas personas tienen una función importante en la comunicación de las obras. Son intermediarios, son personas que ponen a disposición de los autores sus talentos o la parte económica, que eso también es un talento importante reconocer, y que son los que apoyan la difusión de las obras. Pero también tenemos otro tercer grupo de derechos que son otras materias protegidas por la propia ley, que la misma las denomina otras materias de propiedad intelectual. Y aquí encontramos figuras como las expresiones de culturas populares, es una parte de la regulación que hoy la tenemos más completa a nivel federal, símbolos patrios, reservas de derechos al uso exclusivo,
el derecho a la imagen o derechos de la persona retratada, los símbolos patrios, perdón, y el ISBN y el ISSN. Todas estas materias están en una misma ley que se llama Ley Federal del Derecho de Autor. Y aquí, como ustedes ven, el recuadro verde marca tanto al derecho de autor completo, al sujeto, objeto, contenido, como a los artistas, intérpretes y ejecutantes. Y bueno, vamos a ver dónde encontramos a la inteligencia artificial y veamos la inteligencia, si la podemos llamar natural, versus la inteligencia artificial. Porque en primer lugar nos lleva a hablar de los conceptos de autor, de obra, de derechos morales, de derechos patrimoniales, patentes, inventor y actividad inventiva. ¿Por qué hoy estamos en una discusión en materia de propiedad intelectual? Una discusión, como en muchas áreas, nos encontramos discutiendo sobre cuestiones éticas de la propiedad de la inteligencia, del uso de la inteligencia artificial, porque es innegable la importancia que tiene. No hay marcha atrás, no va a haber manera de que nosotros digamos no, porque aquí está causando un perjuicio y entonces de aquí vamos a eliminar a la inteligencia artificial. Eso ya no va a ser posible. Las afectaciones, entre comillas, que se puedan estar dando, ya veremos después cómo se van a resolver, porque ciertamente la inteligencia artificial está representando ventajas en todos los aspectos de la vida del ser humano. En todas las áreas del conocimiento, la inteligencia artificial viene a ser una herramienta muy importante, muy poderosa, que lleva a cabo procesos que el ser humano no podrá igualar. Naturalmente no tiene esa capacidad. La inteligencia artificial vino a revolucionar todo y el caso de la propiedad intelectual no podía ser la excepción. Nada más que aquí tenemos algunos elementos que analizar. En primer lugar, conforme a esa Ley Federal del Derecho de Autor, que tiene varias materias que protege, solamente hay una que se llama derecho de autor. Y solamente el derecho de autor, en el derecho de autor identificamos a la persona del autor, que es la persona esencial. Es la persona que crea una obra literaria o artística. Así lo define la ley. De manera que en nuestro sistema de derecho de autor, solamente las personas físicas, los seres humanos, pueden generar una obra. Y segundo, el concepto de obra, aunque no nos lo da la ley, no nos proporciona un concepto legal, la obra es el producto de la creación o del trabajo intelectual de un ser humano, de un autor. Las obras, se limita la ley a decirnos, son literarias y artísticas, pero no nos dicen más nada. Sin embargo, si vamos a la doctrina del derecho de autor, podemos ver la importancia que tiene el autor por la conexión que logra al momento de realizar su obra. Es decir, la obra como tal no es un producto espontáneo, accidental, de un trabajo intelectual del ser humano. El autor está pensando qué comunicar y qué transmitirnos a través de su obra, lo que sea pictórica, de dibujo, de cualquier arte plástica, literaria, bueno, hasta los sistemas de cómputo. Están protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor y se asimila su protección a las obras literarias, los productos multimedia, como los videojuegos. En todos ellos, el autor pone parte de sus sentimientos, de sus pensamientos, de su ideología, de todo su contexto para comunicarnos algo. Lo entendamos o no, la idea del autor es siempre comunicar algo. Por eso insisto, no es un trabajo espontáneo, accidental o improvisado. De manera que en los sistemas, y aquí hago un paréntesis, en los sistemas que protegen obras y autores en el mundo, identificamos dos grandes sistemas. El derecho de autor, que es al sistema al que pertenece nuestro país, México, y el copyright, que comúnmente se asocian porque ambos utilizan el símbolo universal de la C dentro del círculo, ¿cierto? Todos decimos, vemos una C y decimos, ¿tiene copyright? Sí, pero tiene derecho de autor en el sistema de derecho de autor. De manera que son sistemas que protegen autores y obras, pero son sistemas diferentes. El primero, el de derecho de autor que hemos estado viendo, al que pertenece nuestro país, es un derecho de tradición latina, de derecho codificado, y en tanto el copyright es un derecho de origen del sistema del common law, del derecho anglosajón. Entonces, ambos reconocen autor a diferentes personas. En el caso del copyright, sí es posible que se le atribuya el carácter de autor a una persona moral.
a una corporación. Nosotros no, solamente a las personas físicas, y aun cuando las corporaciones o las instituciones, como puede ser el caso, por ejemplo, del Poder Judicial, que tiene titularidad de derechos sobre los productos intelectuales que se generan, no es autor, es titular derivado de derechos o titular originario, dependiendo de cómo esté documentado, porque tenemos por ahí algunas excepciones en nuestra ley, pero de manera que nunca va a poder ser autor una persona moral. Y por eso destaco estos dos elementos importantísimos en el derecho de autor, porque así como está la legislación y como está la doctrina que se ha producido desde hace más de un siglo, el derecho de autor solamente les pertenece a los autores. O sea, los derechos morales, que muchos hemos escuchado hablar del de paternidad, el de integridad, modificación, etcétera, y los patrimoniales, el de explotación, el de comunicación pública, que podemos subir, bajar de internet, reproducir, etcétera, todas esas facultades que permiten explotar la obra, todos esos derechos en su conjunto conforman el derecho de autor. Y eso solamente le pertenece a quien hizo una obra, y obra solamente es lo que genera un autor, y autor solamente es una persona física. De manera que así como está la doctrina, la práctica, la legislación y todo lo que hay alrededor de lo que significa autor y obra, la filosofía, todo lo que hay, solamente se refiere a seres humanos. En patentes pasa algo similar. No vamos a decir que la ley reconoce un derecho moral a los inventores, pero sí, por ejemplo, en las solicitudes, igual que en el caso de derecho de autor, se exige que se ponga el nombre de una persona física que se identifique como inventor. De manera que las inteligencias artificiales, aunque ahorita estén generando productos que se pudieran llamar inventos, porque pues la definición de invento que nos da la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial nos dice en términos generales que es la transformación de la materia, la energía que existe en la naturaleza para que el hombre satisfaga sus necesidades humanas, ¿sí? Para satisfacer necesidades. Y pues indiscutiblemente la inteligencia artificial, con la velocidad, con la capacidad que tiene, por supuesto que va a generar satisfactores humanos. Hoy mismo está haciendo, si no el inventor, está formando parte del proceso, por ejemplo, de la creación de medicamentos. Y los medicamentos salvan vidas. Por supuesto que tienen una importancia para el ser humano y por supuesto que satisface necesidades. Pero, bueno, entonces el tema de inventor, que aquí en nuestro sistema también y en todo el mundo, en la solicitud de patente siempre se pide que se identifique a una o varias personas físicas, como es el caso de los autores, a uno o varios autores, porque puede haber obras en coautoría. Y aquí hay un elemento en el derecho de patentes que es la actividad inventiva, y esa solamente se atribuye a la persona física inventor. De manera que sucede lo mismo que en derecho de autor. En el contexto de la ley, de la legislación y de la doctrina, solamente se identifican a personas físicas. De manera que aunque queramos ubicar a las personas, a los productos de la inteligencia artificial, porque así les denomino, para mí no son obras ni inventos, aunque se quisiera ubicar como obras, no son obras porque no tienen esa esencia que les da el ser humano. La esencia de la propiedad intelectual es el ser humano. La propiedad intelectual, el intelecto, hasta ahorita totalmente se asocia con el ser humano, aunque sé que los algoritmos y que las inteligencias artificiales justamente están llevando a cabo procesos similares y que llegará a un punto donde no dependan en absoluto del ser humano, sí, pero habrá que ver si todo lo que significa la obra y el invento van a ser parte o no de esta regulación, o tendremos que buscarle por otro lado, porque no necesariamente tendrían que entrar en la propiedad intelectual. Pero bueno, dejo aquí esta parte porque me quedarán como 2 minutos y no quiero dejar de comentarles la competencia de los tribunales en materia de propiedad intelectual, porque esto está muy interesante y a lo mejor les es de mucha utilidad porque efectivamente, como está ahí en el último punto con un asterisco, que es por si me daba tiempo, pero lo adelanto rápido, la propiedad intelectual en las funciones administrativas de los tribunales, porque ciertamente la función jurisdiccional, ahorita trataré de decirlo muy rápido, pero en toda la función administrativa que llevan a cabo el desarrollo de las actividades, simplemente en la editorial, que no es una función jurisdiccional, en la editorial, por supuesto que van a ser titulares de derechos de propiedad intelectual, tienen un programa en YouTube, un canal que también tendrá derechos por reservas, el título está reservado, los contenidos estarán protegidos por derecho de autor, la revista Yo por la Justicia, por ejemplo, ese también es un título que está protegido, entonces tienen muchos elementos de propiedad intelectual,
De manera que allí vienen las inteligencias artificiales también, que hace la inteligencia artificial, que van a poder registrar, a quién le van a dar el crédito, etcétera, etcétera. Que como son 20 minutos, pues no me da tiempo, pero pues bueno, en otra ocasión podemos platicarlo con más calma. No quiero dejar de mencionar la jurisdicción concurrente que hay en la materia. Las leyes federales del derecho de autor y de protección a la propiedad industrial mencionan que en las materias, cuando se trata de afectación de intereses de particulares, cuando solamente es una afectación entre particulares, se dará la jurisdicción concurrente. Es decir, es una materia federal, pero cuando se trata de afectación de particulares, ellos podrán decidir entre someter sus conflictos al fuero federal o al fuero común. De manera que aquí identificadas las acciones que son susceptibles de ejercerse ante los poderes, ante el Poder Judicial, detecto como acciones civiles el incumplimiento de contratos, por ejemplo, que tendrán en el trasfondo, si se refieren a derecho de autor, pues que entrar al fondo del derecho de autor, y a lo mejor uno de esos contratos tiene que ver con algo, un producto que aparentemente fue generado por una inteligencia artificial y alguien quiere demandar derechos de autor, por ejemplo. Por supuesto que el juzgador tendrá que entrar a la esencia y ver si efectivamente en el contexto de las leyes va a ser una obra o no, para poder determinar si hay derecho de paternidad y por lo tanto si va a proceder una indemnización por daños y perjuicios, por ejemplo, o determinar la paternidad de una obra, si se trata de un producto de inteligencia artificial, ¿quién va a ser el papá? Porque así se refiere el derecho de paternidad, debería ser de maternidad, pero bueno, ya luego reformamos la ley, pero ahorita se llama de paternidad, y tendría que reclamarlo. ¿Pero quién lo reclama? ¿La inteligencia artificial? ¿El dueño del aparato, del robot o del programador? Habría que ver. Ahorita sí hay soluciones para eso, seguramente ya han hablado ampliamente sobre el grado de participación y el grado de responsabilidad y tal vez el carácter que pudieran tener de titulares o propietarios, pero bueno. Incumplimiento de contratos, resarcimiento de daños y perjuicios y daño moral. Cuando se afectan los derechos, la mayoría de los derechos que se denominan morales en la ley, se puede dar una acción por daño moral, pero también hay de resarcimiento de daños y perjuicios. Y en este caso, particularmente en daño moral y en resarcimiento de daños y perjuicios, son acciones que conforme a la ley, en particular en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que nada más va a ser el único que me toque, que me dé tiempo de tocar, porque hay algo muy interesante. Hoy, con la ley que se publicó en julio del 2020 y entró en vigor en noviembre del mismo año, se prevé la posibilidad del ejercicio de la acción de daños y perjuicios en tres momentos, en tres formas. Primero, cuando ha declarado la infracción la autoridad administrativa y puede en un momento dado también a través de un incidente, ese es algo novedoso, el propio INPI va a poder determinar daños y perjuicios, pero para la ejecución tendrá que acudir, ahí sí, dice, a las autoridades federales. Por esta vía, donde es el instituto donde va a poder determinar los daños y perjuicios, el Poder Judicial Federal solamente será el ejecutor. Pero en los otros casos, donde se podrá, una vez obtenida la resolución firme de la infracción administrativa por la violación de los derechos, con la resolución firme podrá irse el interesado al Poder Judicial, ahí sí, como es un conflicto entre particulares, al fuero común o al fuero federal, y ahí podrán conocer en el fondo también los poderes judiciales locales. Y la otra es cuando no se requiere. Antes había en materia de propiedad industrial un criterio donde obligaba al agotamiento de la vía administrativa para tener el pronunciamiento primero de la autoridad especializada de que había la violación a un derecho de propiedad industrial. Con la nueva ley se eliminó eso. En materia de derechos de autor tampoco existe, así es que las acciones podrán iniciarse directito. La violación se podrá invocar directo ante los poderes judiciales, federal o locales. Y ahí tendrán los jueces que conocer, siendo una acción de daños y perjuicios, pero teniendo que ver con derechos de propiedad intelectual, es ahí donde van a entrar al conocimiento. E insisto, la parte de inteligencia artificial que nos está afectando directamente en la materia es en materia de derecho de autor y de propiedad industrial en materia de patentes. Entonces, bueno, simplemente son ideas, dejo apuntado esto porque no da tiempo de agotarlo, pero espero haber dejado las suficientes inquietudes para invitarlos a profundizar y les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, profesora, por esta ponencia en corto tiempo, pero muy completa. Vamos a continuar con el doctor Haider Miranda Bonilla. El doctor es catedrático en Derecho Constitucional en la Universidad de Costa Rica. Es doctor en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de Pisa, Italia. Es especialista en Justicia Constitucional y tutela jurisdiccional de los derechos, también en Derecho Internacional, y tiene un máster en Derecho Europeo. El doctor nos va a hablar sobre el desafío de la justicia y la inteligencia artificial. Hemos visto cómo la justicia pues ha impactado más bien la inteligencia artificial en la justicia. Hay muchas herramientas que ya están utilizando los países, como Prometea, en la que hay una resolución judicial o una determinación judicial en 20 segundos. Entonces nos preguntamos en dónde queda el papel de los jueces, ¿no? Entonces, bueno, este es solo un ejemplo, hay muchos otros ejemplos de cómo la inteligencia ha impactado, pero cedemos el uso de la palabra al doctor. Bueno, muy buenas tardes. Realmente para mí es un honor poder acompañarlos el día de hoy con tan distinguidos expositores y expositoras. Un profundo agradecimiento a los organizadores de este seminario, que sin lugar a dudas toca uno de los temas más relevantes a nivel transversal del derecho. La inteligencia artificial ha tenido un impacto en el derecho en general, tanto en el derecho privado como en el derecho público, como hemos tenido oportunidad y como van a tener oportunidad ustedes de evidenciar en las próximas mesas redondas y intervenciones de los participantes. Un profundo agradecimiento al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el doctor Sodi, quien no nos pudo acompañar el día de hoy, pero ha sido partícipe de la organización de esta actividad. Asimismo, quiero hacer extensiva mi reconocimiento a los doctores Jaime López y al doctor Abreu, que nos acompañan el día de hoy, realmente por tocar un tema que es poco tratado a nivel de los poderes judiciales en América Latina y que está iniciando a tratarse. Algunos de los temas que yo ya había indicado en mi intervención ya han sido tocados por los expositores. Realmente se me adelantaron en algunos de los temas, pero sin lugar a dudas la inteligencia artificial es una de las características de lo que conocemos actualmente como la cuarta revolución industrial o la sociedad 4.0. Vemos evidentemente como pionera la reciente aprobación de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que me parece que a nivel normativo es una experiencia bastante exitosa, en donde señala que, bueno, que la inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías de rápida revolución que puede generar o ha generado un abanico de beneficios a nivel económico, a nivel social, y que sin lugar a dudas ha venido también a impactar el derecho, ¿verdad? Es cierto que es difícil dar una definición precisa y clara de qué es inteligencia artificial. Hay múltiples definiciones, ¿verdad? Pero al fin y al cabo es una definición omnicomprensiva. Hay múltiples definiciones y es una definición que progresivamente se va actualizando. A nivel jurídico es claro que la inteligencia artificial, como hemos visto, plantea beneficios, pero también plantea riesgos y desafíos para el derecho, y en el ámbito de la justicia no es la excepción. Asimismo, los conferencistas que me precedieron establecieron, bueno, qué beneficios puede tener la inteligencia artificial en el ámbito de la justicia, no solo para el juez, sino para los operadores jurídicos, para los estudiantes, para los abogados, para los operadores de justicia. Como objeto del proceso hay múltiples beneficios. El tema de la responsabilidad civil extracontractual, hay que dejar las clásicas acepciones de la responsabilidad civil para evidenciar cómo este fenómeno plantea nuevos desafíos y nuevos retos en el ámbito del derecho civil, ¿verdad? ¿Quién es responsable, por ejemplo, si un automóvil automático sin chofer mata a una persona o la atropella? ¿El propietario, el desarrollador del software, el que le vendió el vehículo, la empresa que fabricó el vehículo? Es decir, plantea grandes retos en el ámbito de la responsabilidad civil. Es claro que es una herramienta para el operador jurídico, conlleva también temas relacionados con la valoración de la prueba en los diferentes procesos, no solo en el ámbito del proceso penal, como vimos anteriormente, en el ámbito de la argumentación. Incluso se establecen ya proyectos
en el ámbito de que una herramienta de inteligencia artificial va a ser la encargada de admitir o no los recursos que presentemos para poder, para que se resuelva un recurso de apelación ante determinadas jurisdicciones judiciales. En este sentido, bueno, quiero destacar un proyecto pionero en el ámbito de la justicia, ¿verdad? Porque es claro que puede ser analizada desde múltiples dimensiones. Eso es un proyecto bastante exitoso y pionero en la temática que fue desarrollado, bueno, por unos centros de investigación de las universidades que están en Afilmina, quienes diseñaron un algoritmo para predecir decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación a 3 artículos en particular: el artículo 3, el artículo 6 y el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que es la base del Sistema Europeo de Derechos Humanos, como todos ustedes saben. Bueno, a nivel técnico, por una cuestión de tiempo, no puedo desarrollar muy bien la herramienta, cómo se desarrolló la herramienta tecnológica, pero se les seleccionaron en relación a esos 3 artículos a los que yo hice referencia, alrededor de 600 sentencias. Y se construyó un algoritmo con los hechos y con las fundamentaciones jurídicas de esas sentencias. Y eso permitió hace más de 7 años que esta herramienta tecnológica tuviera casi un 80% de predicción en los resultados. Es claro, bueno, que es un instrumento pionero, es un instrumento que ya tiene algunos años y que sin lugar a dudas, con la revolución tecnológica que va a pasos agigantados, es claro que este instrumento seguramente fue perfeccionado y el éxito del mismo seguramente en la actualidad va a ser mayor, ¿verdad? Entonces, esto es un instrumento de predicción de resultados. A continuación, ya para finalizar mi intervención, a mí me parece importante, sobre todo hablando con la organización de la actividad, de hacer referencia a algunas experiencias de derecho comparado de la región que han venido o que están utilizando herramientas de inteligencia artificial en el ámbito de la justicia. Algunos ya hicieron mención a este sistema: el sistema Pretoria, que ha sido implementado por la Corte Constitucional colombiana, el sistema DataJust en Francia, el análisis automatizado de sentencias de la Sala Constitucional de Costa Rica y algunos proyectos de inteligencia artificial que está o ha venido implementando el Poder Judicial de Costa Rica. El sistema Pretoria que ha implementado la Corte Constitucional colombiana realmente ha sido pionero en la región, porque es una de las primeras cortes o tribunales constitucionales de la región que viene a utilizar la inteligencia artificial como un instrumento de ayuda o de colaboración en admisión de los recursos. Como todos ustedes saben, la Corte Constitucional colombiana actúa en segunda instancia, hay un sistema difuso. Quienes resuelven en principio, en primera instancia, las acciones de tutela son los jueces ordinarios, pero la Corte tiene la posibilidad de seleccionar algunas sentencias de los jueces ordinarios y verlas, por así decirlo, en segunda instancia. El problema es que la cantidad de acciones de tutela que se resuelven a nivel jurisdiccional en Colombia es muchísima. Es más, me atrevería a decir que hay una grandísima litigiosidad, como está presente en la mayoría de países latinoamericanos, en el ámbito de las cortes o tribunales constitucionales. Entonces, se creó esta herramienta, ¿verdad?, para que ayude a la persona, al letrado o a la figura jurídica que se encarga de la admisibilidad de los recursos, de tener elementos suficientes para decir: este recurso tiene que ser admitido. No es la herramienta tecnológica quien admite la acción de tutela para ser revisada por la Corte Constitucional, sino que, al contrario, es un instrumento que facilita la labor del operador jurídico, porque crea una serie de fichas técnicas con base en los elementos con los cuales se han sido creadas y que seguramente han sido perfeccionadas, y permite determinar con mayor precisión las acciones a tutela por ser admitidas. Y esto, sin lugar a dudas, es sumamente importante, sobre todo por la gran cantidad de acciones de tutela que se tienen que revisar. En una semana, por lo general, son alrededor de 12,000. O sea, es una labor realmente apremiable. El otro tema que es muy interesante es el sistema DataJust en Francia. Este sistema se implementó a través de un decreto ejecutivo, que ahí está, y que tiene como finalidad desarrollar un algoritmo, sobre todo para determinar las indemnizaciones.
es un algoritmo que se pretende utilizar sobre todo en las causas civiles, en las causas de cobro judicial, para que le sirva de herramienta al juez a la hora de determinar la indemnización que tiene que dar, ¿verdad? Entonces se va perfeccionando con datos que en algún momento se determinaron como datos sensibles, motivo por el cual la legalidad de este decreto fue impugnada ante el Consejo de Estado francés, y el Consejo de Estado francés determinó que este decreto era legal y que incluso había un interés público para determinar su legalidad, y que en ningún momento había un uso inadecuado de la información o los datos de las personas que estaban incorporadas dentro del algoritmo, porque el algoritmo iba a ser utilizado únicamente por el juez y tenía un carácter privado. Entonces, de ahí que determinó la legalidad del decreto, y el decreto se aplicó y se implementó. El otro tema que está muy relacionado, digamos, con la primera experiencia que yo indiqué al iniciar mi intervención, que está con el tema del análisis automatizado de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se hizo un ejercicio parecido por un centro de investigación que se llama el Estado de la Justicia, el Estado de la Nación en Costa Rica, que cada 2 años emite un informe del Estado de la Justicia. Hay un convenio entre el Poder Judicial y este centro de investigación costarricense, en donde él evalúa al Poder Judicial en determinadas áreas, pero también desarrollan algunas investigaciones sobre temas novedosos y sobre temas actuales. Nótese la importancia de la inteligencia artificial, que en los 2 últimos informes, es decir, en el tercer informe y en el cuarto informe, se tocaron temas de inteligencia artificial, y sobre todo en el último se hizo un ejercicio bastante interesante. La Sala Constitucional de Costa Rica es una jurisdicción bastante nueva, bastante novedosa. Este año en septiembre cumple 35 años, pero tiene un sistema de una amplia legitimidad para acceder a la jurisdicción, sobre todo con recursos de amparo y con recursos de habeas corpus que no necesitan el patrocinio legal. Entonces, claro, la gran cantidad de recursos que se interponen es bastante amplia, emitiendo en los últimos 4 o 5 años, alrededor de 30.000 sentencias por año. Entonces, lo que hizo el Estado de la Justicia fue tomar un grupo de sentencias de la Sala Constitucional de varios años y crear una herramienta de ciencia de datos, y a partir de esa herramienta crear algunas características bastante importantes. La herramienta permitía determinar, digamos, cuántos casos se admitían por año, los tiempos de resolución de la Sala Constitucional en ese periodo, ¿verdad?, que es algo importante, determinar la cantidad de recursos que fueron declarados con lugar, la cantidad de recursos que fueron declarados sin lugar, ¿verdad? Ahí está un poco la información. ¿Cuáles son los casos sobre los cuales la Sala se pronuncia con mayor frecuencia? Temas ambientales, el derecho a la salud, el mal funcionamiento de los servicios públicos, etcétera, etcétera. Entonces creo que es una herramienta muy importante para el ámbito académico, para el operador jurídico, ¿verdad?, incluso para los mismos jueces, que puede ser perfeccionada. O sea, la idea es que esta herramienta a futuro, digamos, sea perfeccionada y que el usuario pueda consultarla, ¿no?, esté constantemente actualizada, y el usuario pueda, digamos, la importancia de esta herramienta es que el usuario o el operador jurídico la pueda utilizar, y ese es el gran desafío que tiene esta herramienta para determinar si su caso puede tener o no éxito ante la jurisdicción constitucional. Porque claro, una gran cantidad de las sentencias que emite la Sala Constitucional por año, alrededor de un 80% según esta investigación, son rechazadas, no son admitidas. Entonces, digamos, puede ser una herramienta muy, muy importante para la ciudadanía y para los operadores jurídicos. Bueno, ahí están otra de los hallazgos de este informe. El otro tema muy interesante fue que este estudio determinó las sentencias referentes, es decir, las sentencias que con mayor frecuencia utiliza la Sala Constitucional en la parte argumentativa, ¿no?, que eso puede tener una importancia porque las podríamos denominar como las sentencias, tal vez pueden llegar a ser las sentencias históricas de la Sala Constitucional. Bueno, ya para ir finalizando mi intervención,
voy a referirme a algunos proyectos que ha implementado el Poder Judicial de Costa Rica y que sin lugar a dudas le ha permitido un gran ahorro económico en su presupuesto. El primer es el chatbot. Se creó un chatbot que ha sido perfeccionado a lo largo de los años por el Departamento de Tecnología del Poder Judicial, y que el chatbot lo que hace es responderle a los usuarios las consultas que tengan sobre los diferentes procesos o causas judiciales que tiene. Es un instrumento que le ha creado, según una estadística que publicó la Dirección de Tecnología del Poder Judicial, alrededor de un ahorro de $13,000 mensuales en personal. Ya no hay que contratar personal que atiendan una determinada central telefónica, sino que es el chatbot quien va dándole las respuestas a las consultas que establece la ciudadanía o que establece el usuario. Hay un proyecto pionero, sobre todo en la jurisdicción de cobro judicial, que le genera una gran demanda al Poder Judicial, que es el tipificador de documentos. Es decir, este instrumento de inteligencia artificial lo que hace es que determina a dónde se tiene que asignar el documento. Él determina si se está presentando una demanda inicial o si ya hay un proceso en curso y lo asigna al expediente digital, ¿verdad? Nosotros desde hace algunos años en el Poder Judicial tenemos una justicia electrónica. Ya por lo general ya no hay expedientes físicos, sino que trabajamos con expediente digital, y esto ha sido, digamos, inició como un proyecto en una determinada jurisdicción de cobro judicial y actualmente se está implementando en todas las jurisdicciones de cobro judicial del país. Asimismo, como una forma de garantizar la protección de datos personales, las sentencias en nuestro ordenamiento jurídico tienen que ser despersonalizadas, sobre todo aquellas sentencias que están en la base de datos y que son públicas, ¿verdad? Entonces, se creó recientemente una herramienta de inteligencia artificial que es la que se encarga automáticamente de despersonalizar los datos sensibles, los datos personales de las sentencias. Bueno, ya para ir concluyendo, es claro que la inteligencia artificial aplicada en el ámbito de la justicia tiene grandes desafíos y retos. Uno de ellos es los errores. Los algoritmos son creados por seres humanos, o las herramientas tecnológicas son creadas por seres humanos, y ya hemos visto que hay casos donde se han cometido errores. Por ejemplo, utilizando herramientas de reconocimiento facial, se ha detenido a personas que son inocentes, o se les ha condenado, o se les ha impuesto una determinada pena, y eso evidentemente ha creado algún tipo de discriminación, ¿verdad? Eso es uno de los grandes desafíos. El otro tema es que, a pesar de que no exista una regulación, prevalece los derechos fundamentales que están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Y en esto ha sido la casuística, es decir, el juez ordinario y el juez constitucional, quien ha debido pronunciarse, sobre todo en aquellos países donde no existe ninguna regulación sobre el tema de la inteligencia artificial, ¿verdad? Hay pronunciamientos de tribunales ordinarios en Holanda, por ejemplo. El Consejo de Estado de Italia se pronunció sobre este tema, el Consejo de Estado francés se ha pronunciado sobre este tema, y más recientemente el Tribunal Federal Constitucional alemán determinó que una determinada herramienta de reconocimiento facial utilizada por la policía vulneraba la autodeterminación informativa. Entonces vemos que en el ámbito de los desafíos, no solo la inteligencia artificial plantea retos para que se implemente a nivel de los poderes judiciales o a nivel de la justicia, sino que plantea retos a los operadores jurídicos y en particular a los jueces, quienes van a tener que llegar a resolver este tipo de casos. Es decir, cuando una víctima o un recurrente les plantea que se utilizó de forma inadecuada una herramienta de inteligencia artificial en diferentes áreas del derecho, eso requiere también una preparación del juez, una capacitación del juez. ¿Por qué? Porque el juez, no debemos olvidar que tiene que integrar el parámetro de constitucionalidad y el parámetro de convencionalidad, pero también hay temas muy técnicos, como han planteado los operadores jurídicos, los expositores que me antecedieron, y que realmente plantea grandes desafíos. Ya lo han dicho otro de los expositores, hay una falta de regulación jurídica, ¿verdad? Es necesario desarrollar una regulación no solo ética, sino también normativa en estos temas, como expuso Armando en la exposición que me antecedió.
El rol de la tutela jurisdiccional es fundamental, deben de existir garantías a las cuales la ciudadanía pueda acudir si una determinada herramienta de inteligencia artificial ha vulnerado sus derechos fundamentales, sus derechos constitucionales. Y el otro tema es que esta es una herramienta tecnológica que genera grandes costos. Crear bases de datos, ¿verdad? O crear herramientas de inteligencia artificial, además de que conlleva un desarrollo interdisciplinario, genera grandes costos, ¿verdad? Y esto es uno de los grandes retos que tenemos, que tienen los poderes judiciales y que tenemos como sociedad, porque no solo es crearla, sino que también hay que darle mantenimiento. Y para actualizar la herramienta y a los tiempos modernos y a la velocidad tecnológica hay que invertir grandes cantidades de dinero. Bueno, muchísimas gracias por la atención, ha sido un honor estar en esta actividad. Pues muchas gracias al doctor Haider por compartirnos la experiencia de Costa Rica y los desafíos y sobre todo dejar en la mira la falta de regulación en el ámbito de la inteligencia artificial. Vamos a continuar con el doctor Mario Anselmo Gómez Sánchez. El doctor es licenciado en Derecho por la Universidad TecMilenio, tiene una maestría en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación en Infotec, Centro de Investigación del CONACYT, y es doctor en Cultura de Derechos Humanos por la Universidad Columbia. El doctor nos va a hablar de la privacidad y la inteligencia artificial. Yo creo que todos nos hemos preguntado qué pasa con mi información, ¿no? Incluso desde antes de que entrara con fuerza la inteligencia artificial, ya en la vida tecnológica, incluso le ponían una estampita a la cámara de la computadora, ¿no? Porque ya nos asustaba un poco, pero ahora que viene la inteligencia artificial y vemos pues realmente una inteligencia que escapa de nuestros sentidos, ¿qué es lo que pasa, doctor? Le cedemos el uso de la palabra. Buenas tardes a todos. Pues bueno, antes que nada agradecer al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el doctor y magistrado Ricardo Sodi Cuellar, y bueno, todo el personal de la Escuela del Poder Judicial. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente vamos a platicar, me toca hablar del tema de privacidad, me toca hablar del tema de ciberseguridad, me toca hablar del tema de seguridad de la información, me toca hablar del tema de protección de datos personales, pero curiosamente lo voy a hacer desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal. Es muy importante que conozcamos, ya está la presentación, es muy importante que conozcamos que en esta época ya no hablamos de las tecnologías de la información, ya no hablamos que vivimos en un ecosistema digital, ya no hablamos que es un sistema aparte, el modus vivendi, la forma en que nos relacionamos, en la que platicamos, en la que trabajamos, en la que laboramos. Hemos adoptado los medios digitales al día de hoy. No podemos pensar en cómo se desarrolla una sociedad si no contamos con un teléfono celular, si no contamos con una computadora, todo el tiempo de una u otra manera, aunque me digan que no lo utilizan, que no tienen redes sociales, tenemos algún teléfono a la mano para podernos comunicar o se comuniquen con nosotros. Y bueno, el hecho de tener un teléfono en la mano yo lo equiparo al hecho de tener una posible bomba que en cualquier momento puede explotar y puede causarme daño a mí y a todo mi entorno digital. Debemos entender que en esta época la inteligencia artificial nos ha ayudado mucho y se dice que la inteligencia artificial es algo nuevo, que llegó, que tiene 2, 3 años. La inteligencia artificial tiene más de 40 años que está aplicando. Si no, ¿cómo creen ustedes que se ha hecho tan importante Facebook, Google, diferentes empresas que tienen muchísimos años en el ámbito? ¿Por qué ustedes se preguntan WhatsApp cómo se ha hecho tan famoso? Bueno, pues todo esto porque han sabido aprovechar estas empresas Big Four o las grandes empresas la inteligencia artificial por medio del tratamiento de datos. Ahora vamos a ver pues qué es lo que nos causa ese tratamiento de datos un poco más adelante. Debemos entender, o vamos a dar una definición. No existe antes que nada una definición exacta de inteligencia artificial
no hay un posicionamiento todavía como tal por parte del gobierno mexicano a nivel global. Y esto pasa mucho en las tecnologías de la información. Lo mismo encontramos con ciberseguridad. Sé que aquí se encuentran muchos expertos en ciberseguridad, ¿no? Pero estas definiciones pueden ser variadas de acuerdo a asociaciones de expertos, de países, de legislaciones, de buenas prácticas. Entonces, con esto ya nos encontramos la primera problemática legal. ¿Por qué? Dirán, pues si esto lo podemos solucionar en México. Porque el tema del Internet es un tema global, es un tema universal, es una problemática que nos atañe a todo el mundo, no únicamente al país, a México, al Estado, sino a todo el mundo, porque nuestra información en todo momento, desde que utilizamos cualquier tipo de inteligencia artificial, pues está viajando en todo el mundo y puede ser tratada en otras partes del mundo. Pero bueno, vamos a tomar como un ejemplo de definición general el concepto de inteligencia artificial como el campo de la informática que se enfoca en la creación de sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Es decir, es un emulador. Debemos entender, cuando se habla de inteligencia, me pasa comúnmente con otros abogados o alumnos o en el mismo o en mi lugar de trabajo, porque bueno, soy catedrático, pero también soy abogado litigante en una empresa de ciberseguridad global. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que se confunde el término de inteligencia artificial y se piensa que es inteligente por sí. No, la inteligencia artificial es un programa que ha sido creado para que realice ciertas funciones y se vaya capacitando sobre esas mismas funciones. Entonces, quitémonos la idea de que es un programa inteligente. No es un programa inteligente. Aprende porque así se ha programado para un tema en específico, la inteligencia artificial, sí. Trata de emular la inteligencia humana, sí, pero no es un programa inteligente. Entonces, bien, la inteligencia artificial, ¿de qué se alimenta? La inteligencia artificial se alimenta de datos, de diferentes tipos de datos personales, de propiedad intelectual, de derecho de autor, de secretos industriales, como nuestra antecesora nos hizo el favor de platicarnos, pero también un tema muy importante y que debemos reconocer es que se alimenta de datos personales. Y recordemos, vamos a dar algunas definiciones para comprender el contexto de lo que estoy platicando. ¿Qué es un dato personal? Basándonos en las legislaciones a nivel global, porque es un derecho humano. La protección de los datos personales es un derecho humano que se encuentra establecido en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual habla de la privacidad del individuo, pero vamos a ver un poquito más adelante este tema. Un dato personal a nivel global, de manera general, es un dato que nos identifica o nos hace identificable. Tenemos nuestras normativas en México, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, la Ley de Tecnología Financiera, porque no son las únicas normativas que tratan datos personales, las leyes del sistema financiero, las leyes del sector salud, el expediente clínico electrónico. En fin, son un sinnúmero de leyes que tratan datos personales. ¿Pero qué es un dato personal que nos identifica o nos hace identificable? Puede ser desde nuestro nombre, nuestro correo electrónico, nuestro teléfono, pero también puede ser, por ejemplo, un dato biométrico, la manera en cómo caminamos. Todas las personas caminamos de manera diferente. La manera en cómo nos expresamos, todas las personas nos expresamos de manera diferente. Nuestro tipo de sangre, cualquier dato que sea producido por un ser humano en particular, es un dato personal. Nuestras normativas, nuestras leyes se quedan cortas. Al momento de litigar podemos ampliarlas, retomando referencias internacionales como el Reglamento de Europa u otros temas. Pero ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que debemos conocer? Que nuestros datos al día de hoy es el activo económico más importante y el derecho humano con el que cuenta un ciudadano. Nuestros datos valen, toda la información que se está recopilando de nosotros de distintas maneras, en el momento que me encuentro en Zoom, en el momento que me encuentro en el teléfono realizando una llamada, en el momento que estoy en una videoconferencia. No crean que los datos simplemente pasaron y siguieron de largo. Fueron tratados por esas empresas que nos proporcionan el servicio, son tratados y con esa información se crean nuevos productos o servicios por medio de programas de inteligencia artificial. Es decir, se crean perfiles comerciales, sociales, políticos, académicos, de todo tipo con nuestra información.
y estos perfiles permiten venderse a un postor y generar productos o servicios dirigidos de acuerdo a mis necesidades. Decía el primer ponente, su conferencia magistral, que los datos, por ejemplo, los neuroderechos, pues no se estaban legislando de manera física. Sí tiene razón, no se están legislando de manera física como la sangre, como dice, no se va a legislar, pero sí se están legislando las afectaciones que se tienen. Tengo la oportunidad, que fui invitado en el mes de diciembre a ser parte de la barra de Estados Unidos, American Library de Estados Unidos, para participar en la realización del Código de Ética y posteriormente una normativa en materia de neuroderechos. ¿Por qué? Porque con tanta información que tienen de nosotros las empresas y con los perfiles, sabiendo qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, nos pueden bombardear con una gran cantidad de información que sí puede afectar nuestras neuronas y puede afectar nuestra capacidad de decisión. Y el mejor ejemplo los tenemos en elecciones, como sucedió en Estados Unidos con el tema de Cambridge Analytica, en la cual fue utilizada la información de los ciudadanos para afectar sus neuronas, de cierta manera, su comportamiento, la capacidad de decidir. Y con esto estamos hablando que están afectando el tema de los neuroderechos que tenemos todos los seres humanos y que ya están apareciendo diferentes códigos de ética en diferentes países, no solamente en México. Entonces, pues la inteligencia artificial se alimenta de todos estos datos, y estos datos en este momento es la información más importante con la que cuenta un ser humano. ¿Por qué? Se habla de la privacidad. En todos los cuerpos normativos, sobre todo de América Latina, encontramos la definición de privacidad, alguna definición de intimidad. La privacidad la podemos encontrar que se refiere al derecho de los individuos a controlar la recopilación, el uso, divulgación de información personal. Se encuentra establecida en el artículo 16 constitucional. Es muy similar al artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nadie puede ser molestado en su persona. El artículo 6 nos hace referencia, fracción 2, al derecho a la autodeterminación informativa, el derecho que tenemos todos los ciudadanos para proteger nuestra información, para un uso controlado, informado, es el derecho a la protección de los datos, el cual se basa en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, son derechos humanos. El problema aquí, y que no se ha discutido, y que es un tema sumamente importante y que se tiene que defender al día de hoy, es que la privacidad no existe. La privacidad la hemos cedido cada uno de ustedes. No me digan que por su aviso de privacidad, que dice la ley, mis políticas, ya con eso no van a tratar mis datos. Claro que no. Lo que se busca cada vez que surge un programa es el tratamiento no autorizado de los datos por medio de programas de inteligencia artificial. ¿Quieren ejemplos? WhatsApp. ¿Cuántos años no trabajó WhatsApp siendo gratuito, manteniendo más de 2.500 empleados y se vendió 25,000 millones de dólares? ¿Por qué? ¿De dónde sacabas para pagarlo? Lo mismo pasa con Instagram, lo mismo pasa con Facebook, lo mismo pasa con todos los programas. Vivimos en una simulación y existen normativas, pero esas normativas no son profundas, únicamente nos dan parámetros de qué hacer o no hacer. Pero ahora con el tema de la inteligencia artificial se vuelve mucho más difícil poder controlar esta información en manos de las grandes empresas. Entonces, pues, surge una situación. A nivel global se sigue hablando de privacidad y la privacidad pues no es otra cosa que lo que nosotros queremos compartir con una persona o con más personas, y por lo regular son datos personales porque es información que surge de una persona. Y dices, bueno, pues está de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, pero entonces nos encontramos en un tema sumamente difícil. Se está vulnerando en este momento la intimidad de los individuos. La intimidad de los individuos, el derecho a la intimidad, es un derecho que más allá, es confundido desgraciadamente en varios países de Latinoamérica con el tema de privacidad, pero son dos cosas completamente distintas. La intimidad proviene de la filosofía, está relacionada en varias religiones con el alma, está relacionado con mi autonomía, mi forma de pensar, mi forma de creer, lo que manifiesto, lo que digo. Aquí la intimidad, nadie puede meterse en la intimidad porque la tengo aquí encerrada. Nadie puede meterse, nadie. No ha sido legislada, no se encuentra, se habla de privacidad. La privacidad la cedimos. Se dice que se cumple con los derechos humanos por la Declaración Universal. La Declaración Universal se queda corta. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre tiene que ser nuevamente discutida.
he estado en algunos programas, sobre todo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con especialistas en derechos humanos de España, de Alemania y de otros lugares. Coincidimos en que es necesario volver a retomar los derechos humanos, porque en este momento el derecho a la intimidad no se encuentra establecido realmente en ningún cuerpo normativo, únicamente se habla de privacidad y se confunde con la intimidad. Pero cuando hablamos de la intimidad, con todos los datos que tienen de nosotros, que decimos, no, es que yo no les he proporcionado ningún dato, no pueden afectar mi intimidad. Llegamos a la casa y entramos a ver qué páginas me gusta visitar de Facebook, qué es lo que me gusta comer, qué es lo que me gusta hacer, información que no comparto, que se supone que es privada, no la comparto. Toda esta información se guarda en programas de Big Data y es tratada posteriormente para generar perfiles. Y estos perfiles nos permiten conocer qué nos gusta comer, qué nos gusta decir, qué nos gusta decidir, qué partido político me gusta. Y en base a esta información, y esto no es nuevo, ya nos somos bombardeados, anteriormente perfiles comerciales, ahorita pueden ser perfiles políticos, pueden ayudarnos a decidir una elección, pueden ayudarnos a decidir qué comprar, pueden ayudarnos, es decir, estamos perdiendo la autonomía del ser humano, ya no decidimos por nosotros mismos, somos manipulados. Y sí está afectando nuestros derechos, nuestros neuroderechos. Digo, no de manera física, como bien decía nuestro ponente, no contradigo lo que él dice en absoluto, pero está afectándolo desde el punto de vista en que estos pueden ser utilizados para la toma de decisiones de personas. Y tenemos el ejemplo con Cambridge Analytica, en el cual se utilizó la información de Facebook de varios ciudadanos para decidir por un partido político en específico. ¿Qué creen que está haciendo Alexa? ¿Qué creen que está haciendo Siri? Nos está escuchando, está generando nueva información y esta información genera nuevos productos o servicios. Y esos productos o servicios están atentando no solo con la privacidad, olvídense de la privacidad, no existe. Están afectando la intimidad de los ciudadanos, están afectando nuestra capacidad de decidir, de actuar, de tomar decisiones. Anteriormente por eso surgieron situaciones como en el 68, como en el 86, diferentes momentos políticos, la música en su momento, el rock and roll, ahora el reggaetón, todo esto, porque se tenía la capacidad de decidir. En este momento no, en este momento somos dirigidos, quiero que escuches esto y te voy a convencer. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que no les gusta una canción, pero tanto se las ponen de diferente manera en Facebook, en TikTok, que termina gustándoles? O que tienen la imagen de una persona y posteriormente se las ponen como es un ángel, pero pues realmente sabemos que no es así. Es manipulada la información, la imagen para convencer a la persona que se encuentra en internet lo que se quiere dar a convencer. Es decir, hemos pedido la manera de ser individuales, la libertad del ser humano, la idiosincrasia, el libre albedrío. Como diría San Francisco de Asís, todos creen conocerme, pero realmente nadie me conoce porque no conocen al lobo que llevo dentro. El libre albedrío hace referencia al alma, el libre albedrío a la capacidad de decidir, y es lo que con la inteligencia artificial tenemos que poner límites. Y desgraciadamente es muy difícil. Se habla mucho de códigos de ética, pues la ética es distinta en todos los países del mundo. Cada país ve la ética de distinta manera. Entonces no podemos adoptar la ética de Europa o de otros países, tenemos que desarrollar nuestras propias propuestas y cuerpos normativos para combatir el tema de la individualización, el tema del control del ciudadano. Y bueno, pues con esto termino el día de hoy, muchas gracias. Tenemos un momento para algunas preguntas. No sé si alguien tiene alguna que pueda alzar su mano y se acercan con ustedes. Si no, tengo una por aquí que podemos ir platicando mientras. Ok. Buenas tardes. Doctor Anselmo, Gracias. Sí. Doctor Anselmo, esta pregunta va dirigida para usted y también para quien quiera hacer alguna réplica. Comenta, las inteligencias artificiales se alimentan de datos. Ya renunciamos a eso prácticamente al hacer uso de Facebook, WhatsApp, en especial WhatsApp, cuidado ahí. ¿Qué están haciendo realmente los gobiernos para reaccionar ante estas grandes influencias financieras? Porque al final de cuentas lo que están buscando las empresas es generar un producto
que tenga una gran competitividad, que está impulsada además por los mercados, que van definiendo varias rutas bastante importantes al respecto de las, ya no solo países, sino las regiones, digamos América, Europa, que traen cierto tono cultural, pero cada una precisamente va a tener que responder de manera distinta. Sin embargo, tienen que coordinarse primero al interior y después reaccionar. ¿Ya hay alguna propuesta aquí que esté echándose a andar o apenas estamos dando los primeros pasos? Muchas gracias, muy interesante la pregunta. Aquí tenemos una serie de situaciones. En temas de tecnología, primero llega la tecnología y tarda bastante en llegar la legislación. Esto es en todo el mundo. Por ejemplo, el día de hoy podemos legislar sobre un tipo de delito o en el tratamiento de datos como sucedió, y 5 años después legislamos, porque el trabajo para poder llegar a legislar a un consenso es bastante amplio. Tenemos propuestas de ley ya de inteligencia artificial, también códigos de ética, y en todos los países del mundo. De hecho, Europa, por medio del reglamento europeo, ya tienen su propia normativa de obligación de inteligencia artificial. Sin embargo, yo tengo que ser muy claro al respecto. Son simulaciones, tanto en Europa como en todo el mundo. ¿Por qué? Porque son cartas de buenas intenciones del qué hacer o qué no hacer. Y pasa en todo el mundo. En México lo tenemos con las leyes de protección de datos y en todo el mundo está igual. En Estados Unidos cada uno de los países tienen el California Act, tienen la Federal Trade Commission que regula todo esto, que es el homólogo a Profeco. Allá toman el tema del tratamiento de los datos más como un tema comercial y es muy interesante. México hubiera quedado muy bien con esa visión de tratamiento, pero optó por el de Europa, por el tema del derecho humano. Entonces, por el momento no existe, se está trabajando, Estados Unidos está teniendo sus propuestas, la California ya sacó una de inteligencia artificial, pero está la American Bar Association que también está trabajando en códigos de ética en inteligencia artificial, que va ligada a uno de los comités, es precisamente los neuroderechos. Pero son códigos de ética, y los códigos de ética, volvemos a lo mismo, quien quiera los va a aplicar y quien no. Es muy difícil que se tenga una normativa que realmente se haga cumplir, porque el tema de la tecnología, de la especialidad en la tecnología, ni siquiera está en el gobierno, lo tienen los particulares, son los expertos, son los ingenieros, y pueden tomar el camino del bien o pueden tomar el camino del mal. Entonces, tenemos que trabajar mucho en ellos, que son los especialistas, para trabajar en temas como la inteligencia artificial sobre diseño o la protección de los datos sobre diseño. Pero esto debe convertirse en una cultura, tiene que venir desde las escuelas. La herramienta más importante hoy en día para proteger la información es el conocimiento de la importancia de la información y lo que puede llegar a suceder con un tratamiento indebido de los datos. Este conocimiento lo deben tener desde los niños, a nivel primaria o kinder, hasta nivel doctorado en cada uno de los niveles. En este momento sería mi propuesta, lo más importante, y posteriormente el desarrollo de normativas y buenas prácticas se va a venir dando y pues ya encontraremos alguna solución, pero en este momento no la hay a nivel global. ¿Alguna otra pregunta? Doctor María Anselmo, en este momento, ¿cuál sería su propuesta para nuestro país respecto a este tema de la intimidad? Porque eso sí es muy preocupante. Perdón. Sí, perdón. Mi propuesta vuelve lo mismo. Yo veo el día a día, y tengo en esto 25 años, mucho antes de que surgiera la ley, manejar estos temas de delitos informáticos desde la Cámara Nacional de Comercio, allá por el año 2000. Y sí me ha quedado claro, y me dedico, de hecho soy fundador de Protectodato, trabajo por una empresa global de ciberseguridad, y le puedo decir que pueden existir grandes hackers, grandes programas, antivirus, pero de nada sirve si la intención de una persona es hacer daño. La ingeniería social, la intencionalidad, es decir, puede hacer más daño una señora de mantenimiento, lo he visto, con una taza de café aventándolo a un servidor porque se enojó porque su jefe le gritó que vale $1 millón, a un hacker que quiera entrar y le cueste mucho trabajo. Es decir,
se habla mucho de los hackers y la problemática. Los hackers van a ingresar a determinados lugares, finalidades en específica, y va a ser lo mínimo. El verdadero riesgo de la información somos nosotros mismos o la gente que está alrededor. Entonces, urge una cultura de protección de datos, aunque sean 5 minutos a la semana por parte de los gobiernos en cada una de las escuelas, y hacerles saber la importancia, lo que es un dato, la importancia de protegerlo, el no estar proporcionando nuestros datos, y el de hacerles conocer medidas de seguridad básicas. Aún así, no se va a proteger al 100%, pero podemos disminuir los riesgos que esto puede procurar a la intimidad. Nada. Bueno, pues agradecemos a nuestros ponentes. Ya no nos da tiempo de otras preguntas, pero nos las pueden dejar anotadas con algún correo electrónico, nos las pueden mandar por redes sociales para que les demos respuesta. Nosotros se las haremos llegar a nuestros ponentes. Entonces, damos paso a la entrega de reconocimientos. Antes, pues les pido un gran aplauso para nuestros ponentes.